última generación del arrebatamiento de la Iglesia, revelación del asteroide, tribulación, anticristo. Mónica Gómez. Apocalipsis 8, 8 y 6, 12, 14. Me encontraba en un ayuno de 7 días, luego que el Señor me dio la comisión de hacer una cruzada evangelística costera, que duraría días, llevando el mensaje de salvación, lo cual era recorrer 4 estados del Pacífico. Y el último día del ayuno, empecé a sentirme mal, muy débil, y estando en oración, dándole gracias al Señor, por habernos dado fuerzas para resistir. Para despedirnos ya, caí al piso débilmente, y ya no me podía mover. Escuché la voz del Señor que me dijo: diles que te unjan. Yo les pedí que me ungieran, y cuando terminó la sierva encargada de hacerlo, inmediatamente ya no supe de mí por un rato. El Señor Jesucristo me recordó una visión que días antes me había mostrado. Y esto era, que me había llevado hacia un lugar. Era una casa enorme, la cual yo no podía observar bien. Pero el Señor me puso sobre un jardín, frente a esa casa, y yo estaba observando que todo estaba como en penumbras, y había cierta neblina. Luego la neblina se disipó y vi un camino frente a mí, que daba hacia esa casa. Y vi venir por el camino, un carrito como de juguete, de esos que son manejados a control remoto. Y lo vi dirigirse hacia mí. Yo pensé, ¿un carrito? Pasó de largo de mí, y hacia un lado donde yo me encontraba, había una parte de ese jardín. En ese jardín como que el pasto era más alto, y vi cómo llegó el carrito hasta ahí, y entró en ese pequeño matorral, para luego desaparecer. Pero al instante yo iba tras él, y es que el carrito había caído en un hoyo que no tenía fin. Era como un túnel, hacia las profundidades de la tierra, e iba cayendo y cayendo. Y yo tras él también iba cayendo. Pero luego en el mismo túnel desapareció ese carrito, y fui sacada rápidamente de ahí, y puesta sobre el mismo lugar en el jardín. Y mi mirada se dirigió hacia el camino nuevamente, porque unas voces se empezaron a escuchar. Y vi venir unos personajes, y uno al frente de todos ellos. Y era Obama, que traía un traje negro. A su lado un poco más atrás, ven y al Papa Francisco, vestido de blanco, así como anda siempre. Y más atrás, unos personajes, que en su mayoría eran cardenales, vestidos en las maneras que ellos visten, y así. Cuando llegaron donde estaba el hoyo, por donde había caído el carrito, Obama al frente se detuvo. Y comenzó a dar un discurso, y les decía: esta es la semilla que va a alimentar al mundo en tiempos de la hambruna, y metió su mano hacia donde estaba ese hoyo, y sacó una pequeña plantita, que luego creció un poco más. Y le trajeron una vitrina pequeña, y la metió dentro de esa vitrina, y la comenzó a exhibir levantándola hacia el frente, y decía: como ven, esta es la planta que no necesita agua para crecer, porque no tiene raíz, y es que esta planta no es de origen terrenal. No es de aquí. Esta semilla me la entregó Satanás, y es la que va a alimentar al mundo, cuando no haya nada que comer. Y ellos vendrán corriendo por ella. Y luego de esto, me dijo la voz del Espíritu Santo: no temas. Yo soy. Ven ahora para que veas lo que te mostraré. Y vi salir mi espíritu de mi cuerpo, y sobrepasando el techo, rápidamente hacia arriba, como un rayo. Salí del planeta Tierra, y fui llevada aún más arriba. Pero de ahí podía ver todavía el planeta Tierra. Y escuché una voz fuerte, fuerte, que supe que era la voz del Padre, y me dijo: mira, esto viene para la Tierra. Y vi una gran montaña ardiendo que estaba sostenida, y me dijo: esto fue lo que vio Juan, y algunos dicen: viene de este lugar. Otros dicen: viene de este otro lugar. Pero lo que ellos no saben, es que esta montaña, yo la tengo de mi mano. Y yo la voy a hacer caer sobre la tierra. Y no quedará piedra sobre piedra. Y me dijo: mira. Y vi cómo fue soltada la gran montaña, y se precipitó a la tierra a gran velocidad, y vi cómo a medida que entraba, iba quemándolo todo a su paso. Y cayó. Y su impacto fue en el mar, y fue tan fuerte el impacto, que la tierra tembló. Un fuerte terremoto la sacudió, y al momento una ola gigante se levantó y comenzó a correr rápidamente en varias direcciones. Luego la ola tocó tierra, y al momento todo desapareció, y quedó en total oscuridad. Luego me dijo el Señor: ahora ven, que te llevaré a ver lo que quedó. Y me llevó primero, por entre las montañas, y vi gente correr. Esas personas que corrían, iban aterrorizadas, como si los persiguieran. E iban corriendo, buscando un refugio, para ocultarse. Llevaban lámparas en sus manos, y velas que les iban alumbrando por donde corrían. Todo estaba oscuro. Ellos iban en grupos pequeños y grandes, pero todos iban huyendo hacia las montañas. Y todo estaba en total oscuridad.
Pero Dios me daba entendimiento a lo que me estaba mostrando. Yo estaba aterrorizada, viendo lo que estaba ocurriendo ahí. Sentía un profundo dolor en mi pecho, y quería llorar. Pero el Señor no me dio tiempo, y me dijo, ahora. Ven, para que veas lo que quedó, y me llevó hacia una ciudad, y lo que vi me asustó aún más. Era como si hubieran tomado una vasija de barro, para luego dejarla caer, quedando todo hecho añicos. Así vi lo que había quedado de la ciudad, a donde yo estaba viendo. Y todo el panorama que estaba delante de mis ojos, era aterrador. Jamás vi algo igual. Ni en alguna película de esas que anuncian el fin. Nada había quedado de pie. En esa ciudad parecía que hubo muchos edificios, porque todo quedó en escombros, se podía notar. De pronto llegaron 2 vehículos militares que traían reflectores, que iban entre lo que había sido las calles. Ellos parecían que iban buscando, si alguien hubiera quedado con vida, y nada. No había nada. Todo era oscuridad. Todo, absolutamente todo estaba en ruinas. Luego desaparecieron por alguna de las calles, y me quedé observando. Me quedé observando un rato, a una parte de lo que había sido un edificio, y vi como debajo de esos escombros salió una niña, como de unos 9 años, o algo así. Ella traía un tazón color blanco en su mano, y era como de aluminio o peltre. Y salió buscando algo entre los escombros, y yo la seguí. Luego de buscar y buscar, ella iba buscando agua, mas no la encontró. Se llevó el tazón a los labios, y luego lloró, y lo tiró. Y se volvió corriendo de donde había salido, y entró ahí nuevamente. Ahí había otros niños más. Ya no salió ninguno. El Señor me dijo, mira, nada quedó. Ni alimento, ni agua, y podía ver cómo había quedado la tierra. No había ciudad de pie. No había árboles. No había plantas. Todo se quemó. Absolutamente todo se quemó. Hermanos que me escuchan, no va a quedar piedra sobre piedra. No va a quedar nada. Absolutamente nada de pie. Y había una gran desolación. Y me trajo nuevamente hacia el mismo lugar, en esa ciudad. Era de la que estaba en el centro, donde no hay mar. Lo que yo estaba viendo no eran las costas, eran en el centro. Y me quedé viéndolo todo nuevamente, y ya no pude resistir, y me solté a llorar. Y lloré, y lloré. Y yo pensé, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a vivir? Y el Señor me dijo, no temas. Esto será solo por un corto tiempo, para preparar a mi iglesia, porque me la llevaré. Ve y diles todo lo que acontecerá. Diles. Y diles que se arrepientan, y que dejen sus caminos, que al que venga, yo lo he de guardar. Y si no, no permanecerán. Ve y diles que se arrepientan. Diles que ya no hay tiempo, y que vengan prontamente a mis caminos. Diles que yo los perdonaré, y que solamente así los resistirán. Apocalipsis 3:10. Y me dijo, ahora. Observa bien lo que te mostraré. Me quedé contemplando. Y comencé a ver cómo fue aclarándose la oscuridad. Era como un nuevo amanecer. A medida que se esclarecía, escuché una voz a lo lejos, pero fuerte, que empezó a hablar, y decía esto. Ahora por primera vez, van a vivir bien, y habrá paz y seguridad. Esto lo repetía una y otra vez. Y vi cómo fue reconstruyéndose nuevamente esa ciudad. Y todo volvió a la aparente normalidad. Vi cómo esa ciudad había recuperado su luz, y toda tenía un color blanco, pero ya no había edificios grandes. Solo había casas, y alguno que otro edificio pequeño de 3 o 4 pisos. Algo así. Y la gente iba y venía de aquí para allá, y de allá para acá. Era como si todo lo ocurrido, hubiera quedado en el olvido, o como si no hubiera ocurrido nada en esa ciudad. Y yo estaba asombrada, por lo que estaba viendo. Y escuché la voz nuevamente del personaje que había escuchado, y vi que había unas grandes pantallas, y entonces pude ver de dónde provenía la voz y decía, nuevamente ahora sí van a vivir bien, y nada les faltará. Van a tener paz y seguridad. Y esto lo estaba repitiendo, por diferentes partes en donde había gente. Y mientras yo observaba esa ciudad, me dijo luego el Señor, mis hijos ya no están aquí. Aquí, ya me llevé a mi iglesia. Y cuando dijo esto, me espanté, me asusté, tan grandemente. Y le dije, Señor, yo me quedé. Y me respondió, no. Tú no te quedaste. Tú también te fuiste junto a mí. Tú también te fuiste junto con mi iglesia. No temas. Y me dijo, ahora ven a dónde están los que se quedaron. Y me llevó otra vez hacia las montañas. Y en las montañas, todo era oscuridad. Y me llevó hacia unas cuevas y cañadas. Y vi a grupos de personas ocultas. Y ellos estaban comiendo juntos.
Y un hombre les estaba hablando de la palabra de Dios. Y en sus rostros ya no había paz. Había terror. Mucho terror. Ya no estaba el Consolador, que es el que les había dado paz a los hijos de Dios, en tiempos de angustia. Aún así, alababan a Dios, a través de la lectura de la palabra. Estaban escondidos, y veía cómo llegaban a buscarlos, y estaban sufriendo algún tipo de persecución. Y aún no era la gran tribulación. Y vi cómo entraron por el hombre que les compartía la palabra, y lo sacaron. Y vi cómo lo tomaban y lo degollaban. Y así iban sacando a algunos otros. Los cristianos en esta parte ya estaban siendo perseguidos. El Señor me tuvo ahí por un largo rato. Después de esto, me llevó a otro lugar. El Señor me tuvo ahí. Yo pude ver a los que se quedaron. Hermano que me escuchas. Hermana que me escuchas. Ya no juegues con la palabra de Dios. Ven a los caminos del Señor. Vuelve a las sendas antiguas. Ya no hay tiempo. Ya no queda mucho tiempo. Es verdad que del día y la hora nadie sabe, pero las señales están de manifiesto. Se están manifestando una tras otra. Y ya no hay tiempo. Ven a los caminos del Señor. No te quedes a ver lo que ocurrirá después. Tómate del Señor Jesucristo. Teme a Jehová, tu Dios, porque Él es amor, pero también es fuego consumidor. Búscalo. Y búscalo, mientras pueda ser hallado. Búscalo. Arrepiéntete, iglesia. Ven a sus caminos. Hermano que no lo conoces, recíbelo hoy como tu Señor, y como tu Salvador. Solamente repite conmigo: Señor Jesucristo. Yo te recibo hoy como mi Señor y como mi Salvador. Te entrego mis pecados. Ven y lava mis rebeliones. Dame tu preciosa sangre para que pueda ser limpio, librado, Señor Jesucristo. Perdóname, Padre eterno. Perdóname, Señor Jesucristo. Lávame, límpiame de mis pecados y borra mis rebeliones. Ten piedad de mí, Señor Jesucristo, Padre Santo, ten piedad de mí. Toma mi vida. Te entrego mi vida, hermano, escúchame bien. Pídele al Señor que te dé su Santo Espíritu, que Él nos guía a toda verdad, y búscale. Búscale. Busca el rostro del Señor. Es tiempo de que vuelvas a Él, a sus caminos. Hermano, cuando yo estaba ahí, Él me llevó a otro lugar. Antes de decirte hacia dónde me llevó el Señor, te voy a compartir una escritura en estos momentos, que el Señor me entregó para compartírtela. El Señor me entregó para compartirte esta escritura, en este día. Mateo 24:15. Cuando fui llevada a ese otro lugar, allí se encontraba el templo santo. Era un templo tan bello. Todo se veía blanco, y tenía incrustaciones de oro, y piedras preciosas, que estaba maravillada de lo que contemplaba, y me dijo: mira. Observa bien lo que ocurrirá. Y yo me encontraba dentro de ese templo. Y vi cómo hicieron su entrada los sacerdotes. Ellos traían en sus manos la ofrenda para el sacrificio. Y se dirigieron a donde estaba el altar. Luego ellos estaban ofreciendo sacrificio a Jehová, y el Señor me dice, nuevamente: observa. Y me encontraba en una parte lateral de ese templo. Y algo me hizo voltear a mi derecha, y vi una puerta, y por esa puerta vi entrar un personaje, que venía con unas sandalias como correas de oro y piedras preciosas. Tenía una túnica blanca, de un lino que resaltaba, y entró por esa puerta, y pasó a un lado de donde yo me encontraba. Y se dirigió hacia el altar. Y yo vi el altar. Y había ahí una silla muy hermosa, como tipo trono, pequeño. Y me llené de terror, porque lo que vi. Vi que ese personaje tomaba esa silla, y se sentó. Y sentí un enojo dentro de mí. Y cuando se sentó en esa silla, levantó su brazo izquierdo, y apuntó hacia el lado izquierdo por la parte lateral hacia donde había entrado. Y levantó su mano señalando más allá y dijo: persíganlos. Entonces, fui llevada rápidamente hacia las montañas, y vi cómo iban subiendo esos montes, muchos grupos de personas que iban huyendo, buscando refugios y donde esconderse. Los vi ir de un lado a otro. Y sus rostros estaban llenos de terror. Veía cómo venían subiendo esos montes. Y vi a algunos de ellos meterse en unas cuevas, y entonces vi, como unas cámaras, que bajaban para rastrearlos. Y vi como una gran serpiente muy grande, atravesaba esos cerros, en busca de ellos. Iba sobre ellos. Y todos ellos eran buscados por esas cámaras, y con facilidad los encontraban. Y casi enseguida llegaban vehículos militares, y bajaban y entraban por ellos. Los sacaban en grupos. Principalmente los hombres y los niños, y los subían en esos vehículos y se los llevaban.
Hermano, hermana que me escuchas. Va a ser horrible lo que va a acontecer. No esperes a ver quién es el anticristo. No esperes a ver si es cierto o no. Prepárate en ayuno y oración. Prepárate en santidad. Porque sin santidad, nadie, absolutamente nadie verá al Señor. La santidad es para aquel que teme a Dios. Búscale. Búscale. El Señor te dice que, sed santos, porque Él es santo. Búscale, mientras pueda ser hallado. Va a ser horrible lo que va a acontecer, y si no estás preparado te vas a quedar para esos tiempos, y va a ser de terror. No te quedes, hermano. Búscalo. Estás en tiempo de gracia aún. La gracia todavía se está manifestando delante de nosotros a través de estos mensajes. El Padre nos está llamando a venir a Él. Nos está avisando que ya no hay tiempo. Prepárate. Sé que hay muchas personas que hacen caso omiso a estos mensajes. Pero mira, yo le dije al Señor, que quien me iba a creer y siempre se lo digo. Y Él me dice, mi iglesia, te creerá. Mi iglesia te creerá. Ve y háblales. Y diles. Ve y diles que se arrepientan, que yo los estoy llamando a cuentas. Iglesia, prepárate. Prepárate en santidad, iglesia. Todo lo que está en este mundo es perecedero. Ama a Jehová tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, y búscale. Busca a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la puerta. Ve y toca esa puerta para que te abra. Ven a sus caminos, iglesia.